Muchas gracias, doctor Jaime. En el día de hoy, pues desde Colombia, les voy a hablar un poco sobre lo que es HCI y personas con necesidades especiales. Vamos a empezar definiendo lo que es personas con necesidades especiales. Dentro de las personas con necesidades especiales, aquella que tiene una discapacidad, un desorden o una combinación de estos, lo que hace que su aprendizaje u otras actividades sean difíciles. Algunas necesidades de estas personas son ya sea tipo visual, auditivo, motor, cognitivo, tiene problemas en el habla o problemas de aprendizaje o ya sea de diferente tipo, por ejemplo, como es el caso, también atendemos a personas con enfermedades huérfanas, que es uno de los temas que actualmente pues estamos trabajando también con psicología. Dentro de la definición de interacción humano-computador, podemos decir que es una disciplina que está relacionada con el diseño, evaluación e implementación de sistemas interactivos para el uso humano y con el estudio de los grandes fenómenos alrededor de ellos. Entonces, esta es una imagen clara donde muestra básicamente la taxonomía de lo que implica la interacción humano-computador, desde el uso, desde el usuario y el contexto. A la misma vez es una interacción, por lo tanto, incluyen muchas variables que se deben identificar, que van a depender, digamos, de las necesidades de la persona, en este caso las necesidades especiales para este tipo de personas que tienen alguna discapacidad o un desorden o alguna necesidad especial. Básicamente, el computador es visto, ahora con el crecimiento de las tecnologías de la información, digamos, trabaja mucho el tema de metáforas de interacción, o también lo que son los paradigmas de interacción que se pueden dar hoy en día entre el computador y el usuario. Dentro de HCI básicamente decimos que incluyen muchas áreas, por lo tanto es multidisciplinario. Incluye tanto temas de sociología, en temas de inteligencia artificial, de la parte de ergonomía, de psicología. Hemos trabajado mucho de diseño gráfico, de la parte de programación, cuando es una interfase digital, también de ingeniería de software, todo el proceso que requiere para el diseño, de programar la interfase, y de la parte de etnografía también incluye mucho la parte de cultura. Entonces, básicamente hay un elemento muy importante que es la interacción. Dentro de la parte de interacción incluyen varias, digamos, variables, y esas variables básicamente pueden ser feedback que nosotros damos al usuario, por ejemplo, cuando estamos enfrente de un monitor, pero ese feedback puede afectar las respuestas o a la misma vez las entradas, ¿sí? Canales de entrada, canales de respuesta que estamos emitiendo a nuestro usuario final, y pueden verse afectadas por personas que tienen una necesidad especial. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una persona que tiene una discapacidad visual, yo no puedo transmitirle una interfase visual, tengo que utilizar alguno de sus otros sentidos, por ejemplo, el sensorial, el táctil, o utilizar lo que es el auditivo, ¿sí? Entonces, la parte de la audición se maneja mucho con las partes, por ejemplo, con las personas con discapacidad visual, o la parte del tacto. Otro tipo, por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad auditiva, estamos haciendo relación, por ejemplo, a personas que básicamente tienen un déficit auditivo, entonces básicamente con ellos no podemos explotar mucho el canal auditivo. Lo que tenemos que hacer es retroalimentar y hacerlo de una manera que sea mucho más visual y enriquecedor, que sea fácil para ellos comprender. Entonces, los diferentes tipos de necesidades especiales se ven afectados por el diseño de interacción que vamos a hacer, ya sea el requerimiento específico. Entonces, dentro de la interacción
Chris Crawford lo ha nombrado como un proceso iterativo de escuchar, pensar y hablar entre dos o más actores. Entonces, usando electrónica se basa en la comunicación a través de todos los medios posibles entre el hombre y la máquina. Ya hoy en día no es solamente ese computador y las interacciones tradicionales de mouse y teclado, sino que se han hecho otras formas de interactuar, donde el usuario puede interactuar con la tecnología. Entonces está la interacción del usuario con el mundo virtual a través de objetos físicos, que es de carácter mucho más natural, y por ende la curva de aprendizaje para manipular el sistema es mucho más rápida, ya que el usuario promedio pues, va a reconocer e interactuar con los objetos. Y todos los intercambios que suceden van a ser entre la persona y el computador. Dentro de la persona pueden influir muchos requerimientos. O sea, la persona básicamente estamos diciendo, la persona es la información que recibe y también son las respuestas que obtiene a través de nuestro sistema. Así que es muy importante manejar el número de canales de entrada y salida, dependiendo de qué canales vamos a explotar con nuestro usuario final, por decirlo de esa manera. Y hacerlo adecuadamente dependiendo de esas necesidades. La información también es muy importante, la información es almacenada en memoria, entonces hay diferentes tipos de memoria, que es la memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, y eso es una parte muy importante para tenerlo en cuenta cuando se está diseñando esa interacción. La información es procesada y aplicada, entonces básicamente involucra lo que es el razonamiento, la solución del problema, la habilidad de adquisición y el error que se va a obtener cuando se procesa esa información en nuestro usuario final. Y otro componente que puede verse muy afectado en la persona es la parte de las emociones. Entonces, si por ejemplo la interfase que se está diseñando, el usuario al interactuar en ella no logra comprenderla con mayor facilidad, entonces va a producir una emoción como un estado negativo, se puede llegar a frustrar o se puede llegar a estresar y eso hace que abandone la interacción que está ejerciendo actualmente con la máquina. Los usuarios comparten habilidades comunes, pero tienen diferencias individuales. Eso es muy importante tenerlo porque hoy en día se está trabajando mucho lo que es el área HCI con inteligencia artificial, que es la parte de aprendizaje adaptativo. Entonces, ¿por qué se toca mucho eso? Porque hoy en día las interfaces se están haciendo de manera personalizada, ¿sí? De tal manera que se pueda analizar el perfil del usuario, que es muy importante. De las características de interacción, para esto es muy importante, Norman ha definido 6 principios para dar un diseño con interacción natural e intuitiva, que es la visibilidad, la forma intuitiva para acceder al sistema, el feedback, que es cada acción necesita una reacción, el affordance, que es la relación entre lo que el usuario visualiza y cómo se utiliza, el mapeo, que es la relación entre el control y el efecto, las limitaciones, que son los límites de interacción y van muy amarrados con las personas con necesidades especiales, y la consistencia, que es la misma acción que tiene que tener la misma reacción. Entonces, con esos principios de diseño yo debo basarme básicamente en poder dar un diseño de una interacción, ya sea si mi entorno es netamente digital o tiene una mezcla entre el entorno digital y un entorno físico. Entonces, existen unos paradigmas de interacción, que esos paradigmas básicamente están estructurados en el computador de sobremesa, donde es una interacción netamente digital entre el usuario y el computador y está aislada completamente del mundo real. Está el de realidad virtual, que es el computador cubre totalmente al usuario y la interacción entre el usuario y el mundo real desaparece. La computación ubicua, que es el usuario interacciona con el mundo real, pero también puede interaccionar con los computadores, lo que dispone en el mundo real. Y lo que es la realidad aumentada, que soporta la interacción entre el usuario y el mundo real utilizando la información aumentada del computador. Dentro de la computación ubicua, es lo que vemos mucho ahora, lo que son interfaces multimodales. Entonces, dentro también vemos mucho lo que son la parte de interacción natural
Y vemos mucho lo que es diseño e interacción, que como le había dicho, ya no es solamente con los dispositivos tradicionales, sino es construir a través de sensores y actuadores lo que son otro tipo de dispositivos no tradicionales, pero que haya una interacción física y a la misma vez digital con el usuario. Los retos que hoy se dan básicamente entre la HCI y las personas con necesidades especiales son, por ejemplo, las habilidades de lenguaje. Las habilidades de lenguaje pueden variar dependiendo si estamos haciendo referencia a un niño con necesidad especial o a una persona adulta con necesidad especial, ¿sí? Entonces, las habilidades de lenguaje pueden variar mucho, por ejemplo, en un niño que tiene entre 3 y 5 años, yo no puedo ponerle un mensaje de texto cuando el niño apenas está adquiriendo su proceso de lectoescritura, o cuando el niño básicamente tiene un implante coclear y apenas está adquiriendo lo que es el lenguaje. Entonces no puedo llegar por ciertos canales de entrada a manejar con ellos. La percepción, dificultades en funciones visual o auditiva. La memoria, un nuevo aprendizaje es afectado en el usuario. Por lo tanto, es muy importante esta parte de los procesos que se trabajan con los niños, sobre todo en la memoria, de cómo poder hacer que ellos logren memorizar, ya sea el contenido que estoy mostrándole dentro de esta interfaz. La atención y concentración es muy importante. Por ejemplo, si hablamos de un niño que las variables se van a ver mucho más afectadas, ellos pierden hoy en día la atención y concentración de una manera muy rápida, así que este tipo de interfaces tienen que ser de una fácil comprensión para que ellos logren poder capturar su atención y concentración. Y se trabaja también, trabajar los retos en las funciones ejecutivas, como son la calidad y la cantidad de comunicación que yo logro transmitir en el usuario. Dentro del diseño, básicamente es cuando se está diseñando para una persona con necesidad especial, es muy importante especificar el contexto de uso. Hoy en día nosotros estamos trabajando mucho en la parte más de educación, de salud nos estamos metiendo un poco, pero en la parte de educación se ven muchos procesos afectados, porque por ejemplo necesitamos apoyo de un educador, ¿sí? Por los procesos que se manejan. Los estilos de aprendizaje, bueno, hay un sinfín de conceptos que se deben trabajar ahí, los procesos cognitivos, etcétera. El análisis del perfil del usuario, es muy importante analizar lo que es la edad, porque es muy, como les decía, es muy diferente tratar a un niño a tratar a un adulto. Un adulto ya sabemos que tiene, digamos, cierta adquisición, por ejemplo, de lenguaje o cierto conocimiento o cierta experiencia que ha adquirido. Pero un niño cuando está en su etapa inicial no ha adquirido cierto lenguaje, y más si se le suma el componente de que tiene una necesidad especial, ¿sí? Por ejemplo, las personas que tienen déficit de atención, este es otro problema porque pueden básicamente perder la atención de una manera muy inmediata y su concentración es muy corta. Por ejemplo, también influye mucho la parte de género para cuando se trabajan diferentes tipos de interfaces. Por ejemplo, cuando yo hablo de un videojuego, quizás ahí pueden cambiar si son para niños o si son para niñas, ¿sí? Puede verse afectado también la manera de interaccionar y también porque las niñas, por ejemplo, se pueden frustrar más fácil que los niños. Las emociones también influyen mucho. Usualmente, por ejemplo, con algún tipo de niño con discapacidad, con los que se han trabajado, por ejemplo, los de implante coclear, no son muy expresivos. Entonces, esto puede influirse mucho cuando es a la hora, por ejemplo, de capturar la información para ellos. El nivel de aprendizaje, lo que les decía, puede verse afectado porque pueden haber del nivel de aprendizaje personas que apenas tienen un vago conocimiento en lectura y escritura, entonces yo no le puedo llegar con mensajes de texto, o no le puedo llegar, por ejemplo, si es un niño que se comunica por lengua de señas, yo no le puedo llegar con texto, le tengo que llegar lo mismo con lengua de señas para poder comunicarme con él.
las competencias y habilidades, porque casi siempre la mayoría de esos niños con discapacidad tienen algún otro tipo de problema de aprendizaje porque se ven afectados algunos de sus procesos cognitivos. Lo que es el tipo de discapacidad, porque eso influye mucho en los canales de entrada y de salida con que yo voy a trabajar el diseño de mi sistema, trastorno o algún tipo de enfermedad. Básicamente para capturar, por ejemplo, en el diseño, cuando nosotros hemos trabajado con los niños, normalmente nosotros trabajamos un mapa de empatía, los utilizamos más en niños y algunos métodos de evaluación para poder capturar, por ejemplo, en ellos lo que son ciertos gustos por los colores, capturar, por ejemplo, cómo les gustaría que fueran los personajes. Entonces hacemos una parte de diseño participativo que es para que ellos participen dentro del diseño de la misma estructura del diseño de la interfaz. Entonces, dentro de ese mapa de empatía, nosotros normalmente lo que hacemos es acercarnos al niño para poderlo conocer. La forma de conocerlo, qué es lo que ellos piensan y sienten, lo que ven, lo que escuchan o lo que dicen o hacen. Normalmente nosotros lo hacemos con diferentes tipos de interacción, ya sea a través de un dibujo o ya sea a través de algún tipo de actividad que sea de una manera dinámica que pueda llevarles a ello. Y usualmente con los niños no hacemos trabajos individuales, porque ellos suelen ser muy tímidos cuando están de manera individual, entonces lo que hacemos es trabajarlo de manera grupal. Algunos métodos de evaluación que se utilizan en sus etapas, digamos, iniciales y a la misma vez finales, después de hacer una interfase. Entonces tenemos el Think and Learn, que permite el trabajo colaborativo, por lo tanto se sentirán más seguros para hablar. Por ejemplo, esto yo no lo podría aplicar en un niño que tiene implante coclear que está entre 3 y 5 años. Yo no los puedo poner a hablar si ni siquiera saben hablar, no saben pronunciar bien las cosas. Entonces, estos métodos de evaluación, en muchos de ellos, cambian las estrategias como yo les digo a ellos. A un niño con discapacidad visual entre 7 a 10 años sí podría llegarles este Thinking Aloud, porque ellos van a exponer lo que han trabajado y se comunican de una manera verbal las experiencias. Intervención de dibujo, requiere que la persona dibuje acerca del producto a evaluar, se necesita conocimiento para evaluar bien el dibujo, ya que tiene una interpretación. Esto hemos trabajado también con los niños, lo hemos puesto a dibujarse, por ejemplo, a ellos mismos, o lo hemos puesto a dibujar una experiencia de lo que han visto al interactuar con algo. El Picture Card, que valora la usabilidad y la experiencia de usuario, usa el canal de comunicación visual para extraer información. Entonces, en este caso, el Picture Card yo no lo podía trabajar, por ejemplo, con niños con discapacidad visual, sino que tendría que crear otra estrategia, para poder aplicarlo con ellos. El Wizard Off es observacional e informativo. El usuario solo debe interactuar con el producto y no tiene que comentar su experiencia, es más que todo observación directa lo que se hace. El Tooltip, que es un método de evaluación sumativo y donde el usuario tiene que verbalizar. Es un método diseñado para su uso con niños y un método que requiere una capacidad cognitiva reducida. Dentro del Toolkit está el Smile Meter, que básicamente es una escala de emociones que viene entre 1 a 5. El Phone Sorter, que compara un conjunto de tecnologías y productos relacionados, los cuales se ordenan por diversión. El Laddering, que es un método sumativo, donde el usuario tiene que verbalizar, mientras que el objeto de la evaluación es valorar la experiencia de usuario. Y básicamente este Laddering tampoco lo podría aplicar en personas que tienen discapacidad auditiva o se comunican con lengua de señas. El Peer Tutoring es un método de evaluación orientado a encontrar problemas de usabilidad. Es un usuario ejerce las veces de tutor, mientras que otro usuario se encarga de probar. Entonces ahí elegimos básicamente diferentes tipos de roles. El Co-Discovery, que básicamente es evaluación formativa y básicamente se encarga de que ya el rol es de probador. Entonces, algunos de estos métodos que hemos nombrado, algunos de estos los hemos tenido mucho que cambiar cuando estamos trabajando con niños.
y tenemos que crear otro tipo de estrategias para aplicar esta parte de la evaluación, ya que casi siempre con los niños se requiere un tipo de evaluación muy cualitativa. Dentro del diseño de interacción, también digamos que lo que se debe tener en cuenta, Ian Crampton Smith ha introducido unos conceptos de 4 dimensiones para el lenguaje de diseño de interacción, lo que son las palabras, que las palabras deben ser sencillas de entender y de tal manera que pueda permitir la interacción y sea muy claro la comunicación. Las representaciones visuales es otra parte muy importante, ya que cada gráfico, ilustración o diagrama o icono es usado con cautela, debe de tener un fundamento de lo que yo voy a lograr transmitir. El espacio, que es muy importante si se va a diseñar entre una interfase física digital con la cual el usuario va a interactuar con el mundo real. Estos pueden ser objetos físicos, ya sea hardware, como un mouse o un apuntador, o simplemente un diseño de una interacción, y el espacio es muy importante en la manera como yo voy a interactuar con él. El tiempo se refiere a la duración que el usuario pasa interactuando con las palabras o las representaciones o visuales o el espacio. Dentro del diseño de la interacción digital, nosotros hemos pasado diferentes tipos de etapas. Hemos llegado a realizar, por ejemplo, la observación directa, hemos llegado a hacer entrevistas o algunos tipos, o hemos llegado a utilizar lo que son diferentes tipos de métodos de evaluación para poder capturar información acerca del niño. Entonces, dentro de esta etapa, básicamente, después de que pasamos a esa etapa de análisis del contexto de uso, del perfil, hemos pasado a otra que es la parte de prototipar. Entonces, más de prototipo hemos hecho en papel, por ejemplo, cuando es un juego, entonces lo que se hace es armar los bocetos en un prototipo de bajo nivel, y lo que hacemos es hacer en papel tanto la parte digital como la parte física. Entonces, para la parte física, por ejemplo, aquí hemos llegado a hacer, ha montado el prototipo físico y la interacción para hacerla con el niño de tal manera para antes de hacer lo que es la parte de implementación hardware, si realmente el niño entiende cada una de las actividades y cómo debería hacer de una manera correcta la interacción. Entonces, aquí está, por ejemplo, donde se está haciendo la prueba. Este es un ejemplo de que, por ejemplo, eso es un ejemplo de diseño de una interfase cuyo propósito era enseñar a los niños el tema de pensamiento computacional. Entonces se tenía un personaje con un laberinto y se tenía básicamente una interfase física que todavía no se sabía cómo iba a hacer ese diseño de interacción. Entonces era básicamente haciendo el prototipo físico, mostrando cada una de las secuencias y mirando cuál era la mejor correcta la manera más correcta para hacer ese diseño del prototipo hardware. Entonces, estas eran las ideas que pensaban. Luego, pues, de esa información se capturó de que era mejor trabajar como una especie de teclado, y otra manera de hacer es trabajar por medio de tarjetas donde ellos pudieran seleccionar cada una de las opciones, ¿sí? Todos esos procesos que se llegaron. Algunos casos de estudios de los que se han trabajado, por ejemplo, niños con implante coclear e intelectual, con discapacidad intelectual. Dentro de los niños con implante coclear, como les decía, de los métodos que nombré, algunos los llegamos a utilizar, como es la intervención de dibujo. Lo que hacíamos era mostrar diferentes partes de un cuerpo de un personaje, y el personaje tenía que construir, el niño tenía que construir el personaje, y era muy interesante porque ellos buscaban pues sus brazos, buscaban sus piernas, sus ojitos, y ciertos pues implementos que ellos ya sabían que estructuraban a un personaje. También los pusimos a dibujarse a ellos mismos, y a la misma vez los pusimos, por ejemplo, algunos ya estaban en transición. Entonces, más o menos estaban alrededor entre 7 a 10 años,
hay un retraso de edad también con estos niños en implante coclear. Entonces los poníamos básicamente a que pudieran, como ya tenían un nivel de adquisición de lectura un poco, digamos, no alto, término medio. Entonces a ellos los poníamos a decir, por ejemplo, ya que pudieran escribir qué personaje o nombre le iban a dar al que habían armado. De esta manera nosotros también podíamos extraer información y estábamos haciendo al niño partícipe en el diseño de lo que íbamos a crear. Lo mismo acá, estábamos poniéndolos a hacer el diseño de los personajes, a colorearlos. De esa manera también estábamos empezando a saber los gustos por los colores y los colores como ellos los manejan, la combinación de esos colores. Porque esa parte de los colores es muy importante para el diseño de la interfase. Cuando nosotros les pusimos a hacer una prueba la primera vez de que eligieran un color o los ordenaran, ellos los ordenaban casi siempre al gusto como a ellos les gustaban los colores, o muchas veces lo que hacían era ordenarlo de acuerdo a las tonalidades que ellos veían. Si era muy oscuro, ponían los oscuros; si era muy claro, ponían los claros, y así seguían un orden, ¿sí? O sea, para la parte de la distinción de los colores, por ejemplo, ellos, como están muy pequeños, su canal visual se explota mucho. Con los niños con implante coclear, lo que se intenta con ellos es que haya como un equilibrio entre el visual y el auditivo, ya que pues trabajan mucho de que ellos puedan llegar a verbalizar. Otra parte que vemos aquí, por ejemplo, lo trabajamos en un contexto. ¿En qué contexto? En el contexto de lectoescritura, un juego que estábamos trabajando con ellos. Entonces nos tocó aprender básicamente el estilo de aprendizaje que estaban manejando para su proceso de lectoescritura. Entonces nos estábamos enfocando en que lo que íbamos a enseñarle, el juego enfocado en lectoescritura, debía estar sujeto al estilo de aprendizaje que utilizaban en clase. Entonces ahí utilizaban un método que se llama el método invariante, donde pues como tienen implante coclear, les enseñan primero a escuchar, luego les enseñan a reconocer cada uno de los sonidos y luego a reconocer visualmente cada una de las letras, y luego les enseñan a escribir. Entonces, básicamente eso es otro caso, por ejemplo, que se trabajaron cuando se ordenaron los colores. Este es otro donde se trabajaron con los niños con lengua de señas. Se trabajó, por ejemplo, lo mismo, la construcción de ciertos personajes, y ellos los iban construyendo. Y, por ejemplo, las cartulinas variaban de color, lo mismo. Ellos elegían las cartulinas, y con ese tipo de cartulinas que ellos elegían podíamos más o menos conocer el gusto por el color de ellos. Otro tipo que hicimos acá, por ejemplo, fue los pusimos de manera colaborativa o de manera grupal para que todos no se sintieran de una manera individual y comenzaran lo que era dibujar y a pintar. De acuerdo, los pusimos fue a escuchar música. Entonces, dependiendo de la música que iban escuchando, la idea era poderlos relajar y poder mirar si eso podía cambiar un poco en ellos y observar qué era lo que dibujaban. Pues en la parte del contexto de uso, menciono acá pues los diferentes métodos que hemos trabajado. Por ejemplo, el método ABC español también es otro método, pero el que lo utilizan para discapacidad intelectual. Entonces lo mismo, nos hemos enfocado en lectoescritura. Y diferentes métodos, por ejemplo, el bisílabo también lo utilizan, las claves de colores que lo utilizan, como es el código de colores, que lo utilizan para niños que se comunican en lengua de señas. Entonces, algunos de los productos que se han hecho, por ejemplo, con base a los procesos que hemos seguido, es Fonomágica, que Fonomágica se hizo básicamente una metáfora de interacción entre física y digital, donde se tuvo en cuenta el diseño de los niños, desde los colores, el diseño de los personajes y también la interacción. Y la interacción básicamente estaba muy sujeta a la historia de Fonomágica.
Entonces se hizo, por ejemplo, con tarjetas RFID, se creó básicamente una caja que actuaba las veces de fonador, pero eso era lo que, digamos, una caja mágica que producía sonidos, que era básicamente lo que contaba la historia, tenía que tener una relación. Y la interacción era solamente actividades muy específicas. Lo bonito de Fonomágica es que fue un trabajo donde los niños, fue una participación que se hizo con estudiantes de diseño gráfico y a la misma vez entre ingeniería. Entonces hubo, y pues los docentes que participaron, que nos acompañaron en este proceso. Otro que se realizó fue con Caseto. Caseto también se trabajó, pero también se trabajó pues, en el contexto de la música. Entonces, ahí se trabajó, por ejemplo, con el profesor de música que nos iba retroalimentando cómo enseñaban a los niños música, son niños con implante coclear. Se trabajó también en compañía ya de educación de una profesora que nos apoyaba y también de ingeniería. Entonces, este es otro proyecto muy bonito que se trabajó, el de Clave Fitzgerald, que básicamente se integró también otro paradigma de interacción que fue con realidad aumentada y básicamente se tenía una versión digital netamente, luego se pasó a una versión física pasando su interacción con realidad aumentada. Y a veces español, por ejemplo, que se trabajó con discapacidad intelectual. Entonces, básicamente se hizo una interacción, digamos, física con algunos elementos que pudieran trabajar de manera grupal y a la misma vez digital. Entonces, esta es la parte. Actualmente que estamos, pues estamos trabajando lo que es todo el tema de lo llamamos nosotros juguetes interactivos, donde básicamente lo que estamos integrando es cómo diseñar este tipo de interacciones físicas y digitales con niños más pequeños. En este caso estamos trabajando con niños de 3 a 5 años, con niños con implante coclear, donde estamos diseñando, digamos, un juguete que ese juguete le pueda básicamente favorecer dentro de su rehabilitación auditiva. Estamos trabajando dentro de la parte de rehabilitación, ya nos hemos pasado un poco lo que es la salud. Entonces, dentro de esta parte de rehabilitación pueda ayudar al niño durante sus terapias con la fonoaudióloga, es lo que estamos trabajando. De los retos que hoy en día pues tenemos es cómo medir, hemos tenido muchos problemas en cómo medir la experiencia al interactuar en sistemas interactivos en niños con necesidades especiales. Hoy en día tenemos muchos problemas con los niños, que es nuestro perfil el que más estamos enfocando en adultos, debido a la poca comunicación que tenemos con ellos y porque estos test muchas veces no nos favorecen. Y lo que tenemos es básicamente una calificación muy cualitativa de parte de ellos. Y lo que es la inclusión en adultos mayores a la tecnología es otro de los temas que también estamos empezando a trabajar. Del problema de los adultos mayores, que muchos de ellos no han interactuado con tecnología y con ellos es un proceso mucho más lento. Entonces, casi siempre, por ejemplo, en estos centros donde tienen a los adultos mayores, carecen de tecnología, netamente, y muchos de ellos básicamente nunca han tenido ninguna relación. Entonces, ese es otro tema que estamos empezando a trabajar con las personas. Y eso es todo. Muchas gracias.